Y el tema de esta tarde se llama la reconciliación de la cruz. Y la reconciliación de la cruz está basado en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 19 y 20, que dice algo así. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él, hablando de Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y bueno, estos días yo he podido leer acerca de la cruz, pero también he tenido la oportunidad de leer acerca de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios que va en generación tras generación. Y hoy pues veo a muchos jóvenes que son parte de una generación en esta iglesia. Yo cuando llegué en estos días cumplo 17 años, es que era bebé cuando yo llegué, entonces por eso han pasado ya varios años, pero desde que yo pisé este lugar yo me acuerdo que había una generación de jóvenes que si acaso le sobreviven 3, 4 de aquella generación, de los cuales no voy a decir nombres, pero se están riendo diciendo yo no soy. Y a partir de ahí yo empecé a conocer gente que tenía la misma idea o la misma visión, que era como amar a Dios. Pero con el paso de los años vi como esa generación que estaba en aquel año, en 1999, como que fue desapareciendo. Y por ahí del 2002, pues ya había otra generación con los cuales pues esos ya eran amigos míos. Y yo me empecé a juntar con varios de ellos y ellas. Y entonces para mí fue ahí cuando yo empecé a tener una amistad con las personas de acá, ¿no? Durante mis primeros 3 años realmente yo no tenía amigos en este lugar. Pero después pasó otro tiempo, digamos otros 3 años, y por ahí del 2005 esa generación también desapareció. Después en el 2005 yo pasé a otra generación, entonces como que yo voy de generación en generación, y ahí conocí a otras personas que iban llegando a este lugar, y pues lo mismo, ¿no? El refugiado con los amigos. Y pasa un tiempo, de ese entonces, 2005 a 2010 más o menos, yo empecé a ver a varias personas a las cuales yo empecé a admirar por la relación que ellos tenían con Dios y por cómo Dios los usaba. Y entonces, por ahí del 2010, 2008, 2009, 2010, toda esa generación, no toda, pero la mayoría igual, se fue. Y vino otra generación. Y esa otra generación, y así los voy a tener hasta las 8, ¿no? Y esa otra generación, pues ya es parte de las que hoy están, que yo conozco, y he visto cómo Dios los ha levantado. Y pues yo admiro mucho cuando veo que Dios hace algo en una persona que ni siquiera se imaginaba que un día iba a hablar enfrente, o como que no tenía un sueño para ayudar a otros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, viene la otra generación que son ustedes. Y entonces yo naufrago de generación en generación, me sigo viendo joven, creo que estoy joven. Pero ahora que estoy leyendo la Biblia en el libro de Jueces, entre el libro de Josué y el libro de Jueces, veo que hay una similitud en las generaciones que marca la Biblia y las generaciones nuestras en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque seguramente muchas de las personas que hoy no están aquí es porque venían acá bien emocionadas, brincaban, se alocaban, cargaban a uno y salía volando como loco, no es cierto, y eran muy parecidas. De hecho, podría decir, bueno, tú eres tal persona de tal año, y así irles poniendo su antecesor, ¿no? Dependiendo del temperamento de cada uno. Pero la mayoría de esas personas que les digo que hoy ya no están, si acaso unas pocas, y las puedo contar con mis 10 dedos de las manos, siguen creyendo en Dios, siguen sirviéndole a Dios, pero son muy pocas. Todas las demás yo no veo que le sirvan a Dios, y no es que yo esté como un juez viendo quién aprueba, quién reprueba, sino que eso igual me vuelve a dar temor de que yo pueda alcanzar la meta que Dios me dio. Hace una semana murió un boxeador que también ustedes no lo conocieron más que de oídas, que se llamó Cassius Clay, y se hacía llamar Mohamed Ali por su religión, que era el Islam. Entonces este hombre
En el año 74 él peleó la pelea del siglo de las junglas en el Zaire, que hoy es el Congo en África, y se iba a enfrentar contra un boxeador cristiano que se llamó George Foreman. Y ese hombre, George Foreman, llevaba 40 invictos y acepta pelear contra este hombre que se llamaba, que es algo parecido a hoy, ¿cómo se llama el boxeador morenito, peloncito? Floyd Mayweather, que son tan arrogantes que hablan y hablan y hablan. Y entonces en aquella pelea el boxeador Mohamed Ali dijo en qué round iba a vencer a George Foreman. Y antes de pelear siempre decía en qué round vencía. Pero lo más interesante es de que George Foreman era y es, hasta el día de hoy, es una persona que cree en Dios, es cristiano, y él iba a pelear pues como cualquier pelea. Sin embargo, Mohamed Ali dijo, no, esta pelea es una pelea de religiones. Y yo les voy a demostrar, porque no quise ir a pelear a Vietnam por cuestiones de guerra y le quitaron su título. Y dijo, yo voy a recuperar ese título y van a ver que Dios es más fuerte. Y pues la historia acaba en que pelean y gana Cassius Clay o Mohamed Ali. Y este hombre, George Foreman, pierde. Y como que uno podría decir, bueno, ¿y qué pasó si George Foreman se cree en el Dios Todopoderoso, el creador de las estrellas, del universo, del sol, y no pudo con un insignificante hombre que aparte arrogante estaba humillándolo? Sin embargo, George Foreman cuando termina dice, la verdad es de que a mí me drogaron, yo jamás he consumido drogas, pero yo subí a ese ring atarantado, si a mí me drogaron, pero la vida dirá quién gana la pelea realmente. Y bueno, hace una semana muere Mohamed Ali a los 74 años, se retiró muy joven del box porque le empezó a dar bueno, ¿cómo se llama? Eso lo borras. Y después, George Foreman, hoy es un empresario, tiene una empresa de toppers, para, bueno, cosas para cocina, ha escrito 2 libros, tiene 10 hijos, hacía mucho ejercicio y sobre todo él es pastor hasta el día de hoy. Y aunque él ya está grande, él sigue dando mensajes. Y mientras que Floyd Mayweather venció con palabras arrogantes, George Foreman venció con mensajes de fe. Y esto es porque quien pueda leer un devocional, algunos no saben qué es eso, yo lo entiendo, pero yo he leído estos días acerca del libro de los jueces, que nos habla de los fracasos de un pueblo que había visto la gloria de Dios generación tras generación. Estoy hablando de la tercera generación que salió de Egipto, que Egipto representaba la opresión del mundo, donde por 400 años los hijos de Dios fueron lastimados, maltratados, y el clamor de ellos subió a Dios, que Dios dijo, yo los voy a liberar, y los libera. Y después empiezan a ver maravillas en su salida de Egipto, que era la potencia mundial de aquella época, pero esos hombres veían solamente que el libertador que iba enfrente de ellos, que era Moisés, pues que era el que tenía la autoridad de parte de Dios. Y cuando pasan unos 2, 3 años, empiezan a tener tantos problemas y tanta rebeldía los que salieron con Moisés, que el Señor se molesta y dice, como ellos no han creído en mí, yo no los voy a meter a la tierra que les prometí. Y entonces los hombres que tenían de 20 años hasta el infinito no entraron en esa tierra. Y como tenía que morir toda esa generación, tenían que morir alrededor de 300 a 350 personas al día para que todos los millones de judíos que habían salido murieran. Llega una segunda generación acompañados de otro hombre que se llamó Josué. Josué representa a Jesús, Josué y Jesús significan lo mismo. Y esa generación conquista todo, arrasa todo, y entonces fue una generación que confió en Dios y que le creyó a él, y pueden ver el libro de Josué hasta el capítulo 23 cómo tuvieron victoria tras victoria tras victoria. Sin embargo, en el libro de Jueces, que es el que le sigue, habla que muere Josué y habla que se levanta una tercera generación que en Jueces 2:10 dice que ellos desconocieron al Dios de sus antepasados y ya no supieron qué había pasado, y ellos ya nacieron en una tierra conquistada. Entonces,
lo menciono todo esto porque seguramente tú te preguntas, bueno, eso ya es historia y ¿por qué nos está diciendo todo eso? Se los digo porque seguramente tú tienes, o yo tengo, o todos tenemos, presente, pasado, futuro, algo parecido a esa generación que no supo buscar a Dios. Y la raíz de todo esto es porque Dios les dio una palabra muy clara a través de Josué. A cada uno de los 12 representantes les dijo, les voy a dar un territorio en la tierra que les voy a prometer, donde fluye leche y miel, donde habrá abundancia, donde ustedes gobernarán y vivirán, y sus descendientes. Y entonces les dijo, ustedes tienen que sacar, erradicar a todos los que vivan ahí, los filisteos, los hititas, jebuseos, y todo lo que terminaba en eos, porque eran muchos. Les dijo, ustedes los tienen que erradicar. Sin embargo, dice que un hombre, mejor dicho, una tribu, que fue la tribu de Simeón y la tribu de Judá, pues dijeron, es imposible sacar a todo eso porque es más fuerte que nosotros. Pero dijeron, vamos a aliarnos, entre tú y entre yo, y vamos a sacar. Y se alían y empiezan a derrotar, súbele, y empiezan a derrotar a los reyes de los territorios que les tocaba por heredar. Sin embargo, en el capítulo número 1 del libro de Jueces empieza a hablar de todas las demás generaciones y todas las demás tribus o descendientes que no erradicaron lo que Dios les había dicho que tenían que erradicar, que era eliminar a todas las personas. Dijo, no hagan pacto con ellos, maten a todos, elimínenlos. Y ellos, como vieron que era una buena cantidad y que eran fuertes, deciden no erradicar, sino conquistar solamente en poder, en la ley del más fuerte, porque eran muchos ya los israelitas. Sin embargo, dice la Biblia que Israel domina a todas estas ciudades y las obliga a pagarles tributo. Pero pasados unos años, estas ciudades, sus descendientes, empiezan a cobrar fuerza y entonces dominan a los israelitas. Y es el tiempo que se le llamó el tiempo de los jueces, que fueron otros 400 años de fracasos. Después de que habían tenido 400 años de fracaso en Egipto, vuelven a anhelar Egipto y vuelven a anhelar lo que Dios ya les había dicho, eso no es tuyo. Y probablemente suene como que Egipto pues ya no significa mucho para ti, pero la verdad es de que nosotros somos enemigos de algo fuerte que hay en nosotros y que tenemos que erradicar sí o sí, porque si tú no lo erradicas, va a llegar un tiempo en el que eso que no decides sacar va a ser más fuerte que tú y te va a doblegar. Por eso es de que yo les mencionaba acerca de todos los jóvenes que yo conocí, porque sé muchos testimonios y no soy quien para evidenciar, pero veo y no me cabe en la cabeza cómo las personas que yo incluso admiré, que fueron líderes míos algunos, pues hoy tienen una vida muy diferente a la que ellos hablaban. Y ellos seguramente siguen creyendo en el mismo Dios que tú y yo creemos, siguen creyendo en que la Biblia es la verdad a todo y que a través de ella encuentras un camino bueno, y que siguen creyendo que si tú honras al Señor con tus bienes, pues seguramente Dios te va a honrar también, pero no viven felices y están siendo derrotados por algo interior. Y entonces es donde nosotros tenemos que aprender que cuando clamamos a Dios, Él sí nos escucha. Y que aunque tú tengas opresiones tan fuertes, Dios te escucha. Y les quiero leer algo que está en Jueces 10, versículo 10 al 16, y habla así. Jueces 10, del versículo 10 al 16, dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales, que en otras palabras es a otros dioses. Y Yahvé respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido,
que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y aquí ya no se menciona que Dios respondiera algo, sin embargo ellos sabían en dónde estaba el mal. Y el 16 dice: y quitaron de entre sí dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Sabes, como que muchas veces yo he podido hablar con otros jóvenes. Aclaro que no hablo con chavos que no son mis discípulos, pero sí he hablado con algunos que se han atrevido a abrir el corazón y ser honestos y decir: ¿sabes qué? Yo sí creo en Dios porque yo por eso voy ahí, yo por eso voy a mi célula. Sin embargo, yo no veo como que Dios esté a mi favor. Porque mira, en mi casa, pues mis papás andan mal y no han mejorado en años. Se supone que yo creo en Dios y Dios tendría que sacar un buen resultado a mi favor. Dice: en la escuela no me va bien, soy cristiano y hasta me da pena decir que soy cristiano porque no doy ejemplo. Y entonces empiezan a sacar todas las frustraciones. Y me recuerda a un capítulo en Isaías 40, versículo 26, cuando empieza a hablar el escritor de Isaías acerca de la grandeza de Dios, de cómo Dios habla y a través de su boca dice que fueron creadas las estrellas del cielo, el universo, y que cariñosamente Él cuida el nombre de cada estrella y que la está cuidando para que ninguna se pierda en el espacio. Pero después da un giro muy, muy drástico, porque la pregunta era, y se los voy a leer, dice en el 26: alcen los ojos a los cielos, quien creó los planetas y las estrellas, las llama a cada una con un nombre cariñoso y las cuenta para asegurarse que ninguna se ha perdido o extraviado. Oh Jacob, oh Israel, ¿por qué? ¿Cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? ¿No comprenden aún? ¿Aún no saben que el Dios eterno, el creador de los sitios más lejanos de la tierra, jamás se fatiga ni desmaya? Nadie puede sondear las profundidades de su entendimiento. Él da fuerzas al cansado y extenuado, y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan, los que tienen esperanza en el Señor, renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Y entonces eso es una promesa de Dios para ti en esta tarde, de que Dios sí escucha tu vida, sí escucha tu clamor y sí ve tus angustias. Que Dios sí sabe que tú vas a una célula, que tú crees en Él, que tú tienes un líder y tienes también gente bajo tu cargo, pero que tienes preocupaciones y angustias. Si te preguntas: Dios mío, ¿es correcto o estás equivocado? ¿Por qué no veo algo de lo que yo mismo predico? Entonces la respuesta del Señor es: ¿no has visto? ¿No has oído? ¿No has visto que el Señor, el creador de todo, escucha tus tribulaciones y te da una promesa? Dice que los jóvenes, los que esperan en el Señor, que corren, que no se cansan. Pero esperar significa aguantar la locura. Esperar significa estar dispuestos a soportar lo que tú quisieras que no estuviera pasando, pero sí está pasando. Eso significa esperar en el Señor. Y yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil, porque aparte de eso, si lo sumas a las condiciones emocionales o anímicas, sentimentales, lo que está pasando en tu vida, si le sumas aparte que dentro de ti hay una naturaleza por vencer, la cual quizás no has erradicado, pues se te hace un caos en tu vida. Y yo entendí esto. ¿Cómo erradicar? ¿Alguien sabe cómo erradicar? Que me levante la mano y estoy dispuesto a llevar rápido el micrófono. ¿No? Bueno, yo creo que sí saben, pero igual les da pena. Dicen: ¿qué tal que me equivoco? No, Chucho, no. Y erradicar significa cortar raíz. Radicar significa enraizar. Cuando Dios dice erradiquen,
Es por algo en especial, es porque en ese lugar vivían los filisteos. Los filisteos eran piratas que destruían lo que producían los israelitas. Dice que venían a los campos, destruían, ni siquiera se llevaba nada, solo por hacer bien su santa voluntad destruían. Estaban los heteos, los jebuseos, personas que no se bañaban, que representaban la suciedad. Y cada uno de esos eos tiene un significado que a la larga a Israel le contamina. Y algo que es muy fuerte, y hace 2 semanas Omar hablaba acerca de por qué no fornicar. Itzel habló hace 4 semanas de por qué no mentir, y Giovanni hace 3 de por qué perdonar. Y esas 3 pláticas son como la plataforma, junto con la de cómo cocinar un bistec de hace una semana, son una plataforma para esta plática porque tú sabes de que no tienes que mentir, que no tienes que fornicar, sabes también de que es mejor tener un corazón sano y soltar cuando algo te molesta, y sabes que estás en un proceso. Pero a todo eso dices, ya pasó otra semana y yo sigo igual. ¿Por qué? Yo quisiera ver que Dios hace lo que hace en esa persona, lo que hace en Paco, lo que hace en Omar, lo que hace en Abraham. ¿Y por qué a mí no? Yo llevo más de cristiano, fui al encuentro antes que ellos. Y ahora ellos dan una plática y yo digo, Dios, es lo que me pasa y por qué yo no he aprendido. En realidad te voy a decir algo, cuando alguien te da una plática es porque pues Dios tiene misericordia, ¿no? Y usa otro burro más que carga la gloria de Dios, pero ese burro igual tiene problemas, igual va al baño, igual come, igual tiene todo que tú. Así que no hay ningún santo acá enfrente diferente a ti, aunque tenemos que ser santos, pero en otro entendimiento. No es que yo tenga aquí una ¿cómo se llama? Uriola de ángel, acá, de ese del emoji con sus chapitas. Porque yo igual tengo broncas, yo igual tengo problemas, yo igual tengo angustias, yo igual tengo preocupaciones. Pero el secreto está, por eso esta plática se llamaba la reconciliación de la cruz. El secreto está en una cruz. El secreto está en que hubo hombres, en jueces, que no quisieron erradicar, se fueron más por lo visual, y cuando menos vieron ellos estaban siendo esclavos de todo lo que no quisieron sacar de su vida, de la inmoralidad sexual, del amor al dinero, y ellos fueron esclavos una y otra y otra y otra vez. Y aquí en el capítulo 10 de Jueces, en el versículo 10, leemos que se levantó otro hombre. No es tanto que importe el hombre, porque se levantó uno y otro hombre, a los cuales les llamaban caudillos o jueces, que precisamente eran antes de que existieran los reyes en Israel, que ellos hacían el papel de rey, pero para ser reyes se lo tenían que ganar doblegando a los enemigos que los estaban oprimiendo. Y aquí en este capítulo, en el 10, habla de un hombre que se llama Jefté. Y no vamos a entrar tanto en la vida de Jefté, sino en lo que Dios sí hizo. Dice en el versículo 16 que Dios no aguantó la angustia. Imagínate, ¿puedes angustiar a Dios? Sí, sí puedes. ¿Cómo? Desesperándote por libertad. ¿Puedes hacer que Dios se ponga nervioso? Sí puedes. La Biblia dice que Dios dijo, yo ya no los voy a escuchar. Ya los libré una y otra vez, por 400 años estuvieron, después 40 años en un desierto, les di de comer del cielo, les di agua en el desierto, y ahora después de 100 y tantos años los vuelvo a liberar, viene uno, viene otro, y otra vez, ¿saben qué? Ya me cansé. Y Dios sí se cansa. ¿Sabes qué? Seguramente tú igual y como yo hemos cansado a Dios. Lo hemos puesto así con los pelos de punta, al grado de decir, yo no los voy a ayudar, arréglatelas como puedas. ¿Puedes cambiar la voluntad de Dios? Sí puedes. Yo he leído varias veces en las cuales cuando tú oras a Dios con desesperación, o que oraban, Dios decía, está bien, dale más años de vida, está bien, sí los voy a ayudar. Y aquí en el versículo 16 dice, quitaron de entre sí dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de aflicción de Israel, y después viene a liberar a Israel. Pero el punto aquí es de que tú igual tienes la oportunidad de ser liberado. Hay un libertador que es Jesús. En aquellos años había un altar de un sacrificio,
y se hacía por medio de un animal puro, sin mancha, y tenían que matar a ese animal, y en el altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, estaba cubierto con bronce, y tenían que rociar la sangre en los cuernos, y tenían que abrazarse tan fuerte, a modo de que si alguien lo quería arrebatar, no lo arrebataran, porque en los cuernos imploraban misericordia. Y entonces Dios se conmovía. Sin embargo, pasaron muchos años y vino otro cordero. Este cordero era único y no era un animalito, era Dios mismo, hecho hombre. Y viene a sustituir ese altar y esos cuernos con una cruz. Y viene a hacer lo mismo. Hay una sangre que se vierte en la cruz y tú ya no tienes que aferrarte a unos cuernos. Tienes que aferrarte a una cruz por libertad. Y más adelante dice en el Salmo 32, 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Yahvé no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esto lo escribe un hombre que, igual como tú y yo, fue esclavo de sus propias pasiones. Yo no veo mal que tú mientas, está mal, pero yo en mi persona, porque yo sé que soy humano, yo no veo mal que se te salga una palabrita ahí con viboritas de la boca, porque igual pues soy humano. Ante Dios no está bien, pero yo también entiendo el lado de la desesperación. Sin embargo, Dios es bueno. Dios va a seguir siendo bueno. Hagas lo que hagas, mañana el sol va a salir, y si están las nubes, bueno, ya pasando las nubes está el sol y te va a dar de comer. Pero el punto no es ese. Probablemente igual tú hoy eres un buen líder, Dios te usa de una forma brutal, como dirían los colombianos, repro. Pero después, como escuché a un pastor de Texas, dice: oye, qué feo se siente después de hablar a una multitud y llegar a tu cuarto de hotel y sentirte solo. Y yo entonces dije: palomita, yo igual, no estoy tan mal, igual me pasa. ¿Y cómo puedes erradicar todas esas cosas? Es a través de la cruz, nada más. Jesús vino a morir por ti en una cruz. Jesús, Él podía haber pasado más de miles de años y buscar otra solución, pero no la había realmente. Fue tan bueno que a través de esa cruz nos reconcilió. En Colosenses dice, cuando empezamos, que a través de Él reconcilió las cosas que están arriba y abajo, a través del Dios invisible. Y esto es fe. Creer en un Dios que no ves es una locura. Y yo admiro, también yo se los he dicho, yo admiro a los ateos, porque yo no puedo ver a Dios tampoco. Es que unos son ateos, jebuseos, pero bueno, ya. Yo tampoco puedo ver a Dios, y ellos dicen: ¿cómo puedes creer en un Dios que no ves? Es tonto. Pues sí es tonto, voy a ser tonto por Dios, pero a mí se me hace más difícil no creer en Dios, porque tan solo de verte ya había Dios, ¿no? Mira, estás precioso. No se la creen, ¿va? Y entonces veo un milagro de Dios. Cuando veo un bebé, veo un milagro de Dios, que es imposible que nazca. Cuando veo que los bebés dentro nacen, están con los párpados pegados, y misteriosamente una cortada se les hace y abren los ojos, es un milagro de Dios. Y la Biblia habla acerca del ojo de Jehová que está sobre aquellos que le temen.
imagínate cuán precioso y hermoso eres. No voltees al que está a tu lado, porque ya vi por ahí uno que le dice así como, que Dios te permite parecerte a Él, y que también Dios tiene angustias, pero son por ti, pero que no te va a dejar en donde estás, ni va a permitir que tus generaciones se pierdan si tú aprendes a entregar tu vida en un altar y en una cruz. El mensaje es corto en realidad, pero lo profundo, como hablaba yo de George Foreman, no es lo que dice, sino lo que va a vivir por todos tus días en esta tierra y te va a acompañar. La fe que tengas es la que va a honrarte o te va a decepcionar ante Dios. Dios confía en ti, cree en ti, el cielo cuenta contigo. Ya ni siquiera para que te pongas a ganar las multitudes, las locuras de gente que no puedas ver, no, Él cree para que tú puedas primero calificar y entrar en el reino. Hace un año yo pude dar una plática y me acuerdo que había muchos chavos con rostros diferentes. Muchos sí están, pero yo veía una emoción tremenda a la hora de cantar y veía cómo se alocaban y yo decía, wow, Dios. Sin embargo, llegó el momento de la prueba y alitas y a volar. Y es triste porque igual a mí ya me pasó, no a mí, pero se fue gente que yo quería. Y tratas de buscar culpables, después dices, yo fui el culpable y entonces Dios te muestra de que todos tenemos que ser probados. Y de eso leía yo esta mañana acerca que la fe tiene que ser probada. Porque si no, la fe no se puede vivir, hablar, se tiene que vivir. Y eso te va a ayudar pues, a galardonarte, ¿no? Dios sí te quiere. O sea, está locamente enamorado de ti que, imagínate, darse a sí mismo. Dios te quiere. Dios no quiere que te pierdas. Si aquí en la época de los jueces enviaba uno y otro, y dice que los libertadores, los caudillos, los jueces que liberaban a Israel, era porque los poseía el Espíritu del Señor para que pudiera liberar. Así es de que yo no quisiera ver cómo las generaciones siguen pasando y pasando y pasando. Yo anhelo ver este lugar lleno, de verdad. Cada semana trabajamos por un sueño. Y es un sueño que muchos dicen, no, ya me cansé, no pasa nada, queremos miles, no se llena de 100, 200, me voy. Y entonces yo digo, pues ¿qué te pasa, hijo? Si no son para ti, no son tuyos. Y Dios va a dar lo que tenga que dar en el momento que Él quiera, pero tenemos que ser fieles. Me asombra cómo el libro de los Hebreos habla de todos los que alcanzaron las promesas, porque ya no las vieron. Yo dije, no, Dios, espérame, déjame verlas. Yo sí quiero ver las promesas cumplidas en mi generación, en mis hijos, en mis sobrinos, mis sobrinas. Quiero ver cómo Dios se engrandece en ellos, en mis discípulos. Pero yo sé que tengo que hacer un buen papel ahora que puedo. Tengo que erradicar, y de verdad vuelvo al tema, erradicar, sacar, cortar la raíz. Job 20:19 habla acerca de los árboles. Si aunque el árbol esté muerto, se seque, florecerán los retoños. Es decir, tienes que erradicar todos los días en la cruz, porque si no, esa naturaleza de pecado se hace fuerte y cuando menos te das cuenta estás haciendo lo que menos querías hacer. Yo hoy oro y digo, Dios, prepárame para ser un buen esposo, un buen padre. Porque cuando veo testimonios de padres o de muchachos que yo conozco que me cuentan de su vida, o cuando puedo platicar con una persona ya adulta, yo veo que de chicos ellos no tenían el sueño de decepcionar a sus hijos, no tenían el sueño de ser unos malos padres, no tenían el sueño de ser malos esposos. Todos tienen buenas intenciones en la vida, ¿no? Pero no se dan cuenta que si no es a través de Dios, no puedes alcanzar la bondad, no puedes ser bueno. Y la Biblia dice, sean santos como nuestro Dios es santo. Ahora yo lo entendí hace 5 semanas cuando el licenciado le dijo Itzel, ahí está Itzel, ella es santa de Giovanni y Giovanni es santo de Itzel, están apartados.
¿Pero eso los hace perfectos? No. ¿Eso los hace tener alitas y volar y ahorita irse volando? No. Simplemente es el entendido de que ser santo es ser apartado para Dios. Y ya, sencillo, tan fácil y tan difícil si tú quieres. Y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Después de que pasaron todos estos años, 400 años, la Biblia dice en Jueces 21-25, y en aquellos días no había Dios en Israel, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa frase se repite, yo la leí 4 veces en ese libro, pero termina, el último versículo dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahí termina. Y entonces se perdieron, se volvieron a perder las generaciones que no buscaron a Dios, que Dios les empezaba a dar, les empezaba a ir bien. Esto tipifica a aquellos que oran por un trabajo, Dios les da el mejor trabajo que ellos hubieran querido tener, y a la otra semana y poco a poco se empiezan a olvidar de asistir porque dicen, es que mi trabajo, y cambian a Dios por unos pesos. Y digo unos pesos porque realmente tú piensas que ganar mucho te va a ayudar en la vida. Y sí, el dinero ayuda, pero es poco, es mínimo realmente lo que el dinero te va a ayudar.